Muy buenos días, estudiantes. Comenzamos con la clase del día de hoy, miércoles 14 de abril. Comenzamos con nuestra primera clase del día que corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación. Los vamos con la clase 91. 91, ¿ya? Ustedes ya leyeron, o sea, ya escucharon, mejor dicho, el texto que yo les mandé en un video recién, ya que se llamaba el texto El Lobo Gris. Ya, entonces la actividad 1 tenemos que desarrollarla en base a esto. ¿Qué sabemos de los lobos? ¿A qué animal se parecen? ¿Por qué? Esto lo comentan. Recordar que siempre tú tienes que comentarlo con la persona que están haciendo la actividad, que ustedes siempre generalmente lo hacen con alguien. Escribe título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Yo les dije cómo se llama el libro. Ya, el texto que le leí se llama El Lobo Gris. El texto. Ya, pero el libro tiene otro nombre. ¿Ya? Así que, bueno, en el otro video yo les dejo en claro, ¿ya? Así que ustedes tienen que escribir ahí el nombre. ¿Y qué tipo de texto es el que yo le leí, el logo gris? Ya, ustedes tienen que ahí estar atentos al otro video donde les leo el texto para poder responder esas preguntas. Actividad número 2. Dices, leamos nuevamente el cuento El Chacal Astuto y el Cocodrilo. Leamos nuevamente. Ya, ahora, si hay alguien que recuerda bien el texto, que se acuerda, que tiene la memoria bien fresca de lo que se trataba y de qué hablaba y qué ocurría, bueno, no tiene para qué volver a leerlo. Pero si hay alguna duda o no se acuerdan mucho, vuelvan a leerlo porque tienen que desarrollar las actividades en base a ese cuento. ¿Ya? Luego lo vamos a la actividad 3. Dice, ¿recuerdan dónde se escondió el cocodrilo? Comenta. ¿Dónde se escondió el cocodrilo? Recuerden que el cocodrilo se escondió en un lugar, ¿cierto? Porque siguió, ¿cierto? Al chacal, ¿cierto? Porque lo siguió y se escondió en un lugar. Ya ustedes lo van a comentar. Después dice, busca esa palabra en el texto y subráyala. Luego completa la oración. ¿Ya? Ustedes tienen que recordar, y si no recuerdan van a tener que volver al texto y hay una parte del cuento del chacal astuto y el cocodrilo. Ya, yo les voy a ayudar un poquito. Dicen una parte, ¿cierto? Que el chacal astuto se va y que el cocodrilo lo sigue, ¿cierto? Lo sigue hasta ya llega a un lugar y que tiene un nombre, ese lugar. Esa es la palabra que tienen que escribir, buscar el texto y subrayarla. Y luego completar la oración. El cocodrilo se metió en la del chacal para devorarlo. ¿Dónde se metió el cocodrilo? ¿Dónde se metió el cocodrilo? Cuando quiso ir a devorarse el chacal, ¿cierto? Que lo siguió y se metió en un lugar que era el lugar del chacal, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese lugar? Ya, eso es lo que tiene que escribir ahí. Luego lo vamos con la actividad 4 que dice, ¿qué comprendimos? ¿Qué comprendimos del texto? Ya recordad que ya hemos hablado del chacal, hemos hablado del cocodrilo, qué tan astuto fue el chacal, qué tan torpe quizás fue el cocodrilo. ¿Ya? Dice, lee la información. Lee la información. ¿Qué otras características podemos concluir sobre la personalidad del astuto chacal? Ya sabemos que el chacal fue astuto, ¿cierto? Bueno, una fue astuto porque nunca pudo el cocodrilo devorarlo cuando el chacal quería alimentarse, ¿cierto? Con peces, con cangrejos. Y otra fue astuto porque también se dio cuenta de que lo había seguido y terminó prendiéndole fuego. ¿Ya? Entonces dice, datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos que nos ayudan a nosotros? ¿Qué datos tenemos que nos ayudan a nosotros a concluir sobre la personalidad del astuto chacal? La personalidad, cómo era el astuto, cómo era el chacal. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el chacal come en un río en el que hay un cocodrilo. O sea, él fue a buscar comida, pero él sabía que en ese río hay un cocodrilo. O sea, imagínense, el riesgo. ¿Ya? Y lo otro, que él ataca al cocodrilo con fuego. Ya, o sea, eso lo sabemos, eso es un dato. Porque él ataca al cocodrilo con fuego, él sabía que el cocodrilo estaba ahí con él, en su guarida, y lo ataca. ¿Ya? Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? A que el chacal es muy astuto, eso ya lo sabemos. Pero aparte de astuto, ¿qué otra característica sobre la personalidad tiene el chacal? Sobre la personalidad. ¿Ya? Eso tenemos que ahí que escribir.
Aparte de que era astuto, porque sabemos que era astuto, ¿cierto? Era astuto, imagínense. Se dio cuenta que estaba ahí, o sea, era muy aguja, como se dice, el chacal. Pero ¿qué otro dato podemos concluir nosotros con otra característica de la personalidad del chacal? Eso es lo que lo están pidiendo ahí. Y la pregunta de abajo dice, ¿qué datos nos permiten concluir que el cocodrilo no es astuto como el chacal? Ya, nosotros sabemos que el cocodrilo no es astuto. Pero, ¿cómo nosotros podemos saber que el cocodrilo no es astuto? O sea, que el cocodrilo más bien es un poco torpe. ¿Qué datos tenemos para eso? Aquí solamente aparece la conclusión que dice que el cocodrilo no es astuto como el chacal. No es astuto como el chacal. Claro, no es astuto. ¿Pero por qué no es astuto? ¿Qué hizo el cocodrilo durante el cuento, durante la historia, para poder decir nosotros que el cocodrilo no es astuto? Más bien es un poco torpe. ¿Ya? Ahí tenés que escribir el dato. Ya, en una parte del cuento dice que el cocodrilo estuvo en muchas ocasiones cerca de devorarse al chacal cuando estaban ahí en el agua, pero no lo hizo. Ya, entonces, ahí puede ser un dato importante también para concluir que el cocodrilo que no es astuto como el chacal. ¿Ya? Luego pasamos a la actividad 5. ¿Ya? Mucha atención con esta actividad. Mucha atención con esta actividad porque les puede resultar un poco compleja. Dice, clasifica las palabras según su género y según su número. Clasifica las palabras según su género. O sea, tenemos que clasificar las palabras según su género. ¿Qué quiere decir según su género? Si es masculino o si es femenino. Y según su número, si es singular o si es plural. Si es singular, es que decir que habla de uno. Y si es plural, habla de más de uno. ¿Ya? Entonces se clasifica las palabras según su género. ¿Qué palabras tenemos? Tenemos chacal, tenemos cañas, tenemos cocodrilo, tenemos pececillos, tenemos guarida y tenemos animales. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, adelante de cada una de esas palabras, que a todo esto, todas esas palabras son sustantivos, adelante de cada sustantivo tenemos artículos definidos. Tenemos el, la, los, las. Tenemos artículos definidos. Entonces, estos artículos me van a ayudar a mí a definir si esta palabra es masculino o femenino, si es singular o es plural. ¿Ya? Probablemente algunos de ustedes no se acuerdan mucho de los artículos, ya los artículos definidos, ya porque nosotros lo trabajamos, pero a lo mejor algunos no se acuerdan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a repasarlos para que lo puedan refrescar y así puedan responder el cuadro de manera más fácil. Ya, y aquí tenemos, ¿cierto?, a los artículos definidos. Ya, probablemente el celular se les va a girar, ahí tienen que, porque yo lo giré para poder presentar esta información de los artículos definidos. Ya, así que ustedes lo giran también para que puedan ver mejor. Dice, ¿qué es un artículo? Artículo es la palabra que acompaña a los sustantivos comunes y siempre va delante del. Claro, pues recordar como lo vimos recién en el Leo primero, aparecían las palabras, ¿cierto? Aparecían todas las palabras, los sustantivos comunes en este caso, que era chacal, ¿cierto? Cañas, cocodrilo, y ustedes lo pueden ver en su libro, y adelante de él aparecía una palabra, ¿cierto? Que eran los artículos, el, la, los, las. Y siempre va delante de él. Dice, nos muestran género, es decir, si es femenino o si es masculino. ¿Ya? Claro, porque el artículo es el que me va a decir a mí si ese sustantivo común es masculino o femenino. Y también nos habla de número, si es decir, si es singular, si es uno, o si es plural, si es más de uno, si son varios. ¿Ya? Avanzamos. Dice, ¿cuáles son los artículos definidos? Los artículos definidos son cuatro. Son cuatro. Eso es muy importante. Los artículos definidos son cuatro y son el, la. Esos son singulares cuando se refieren a algo singular. El y la. Por ejemplo, el bote. ¿Ya? Se refiere a singular porque estoy hablando de cuántos botes, de uno. Por eso ocupo el. El bote. Y es masculino. O sea, él es singular porque habla de uno y es masculino. La también es singular, pero es femenino. Por ejemplo, la pelota, la cama. Estoy hablando de cuántas camas, de una, ¿cierto? Y es femenino. Y
los otros dos artículos definidos son los y las. Los y las. Los y las. Y dice que son en plural. Los en masculino. Masculino. Ya, por ejemplo, los lápices. ¿Cuántos lápices son? Muchos, ¿cierto? Los lápices. Pueden ser 3, 4, 5, 6. Y en masculino. Y las, que es femenino, se refiere a los plurales. Por ejemplo, las almohadas. ¿Cierto? Ahí estoy hablando de varias. Ya, entonces, en conclusión, tenemos los masculinos, que son el y los. El singular, los plurales. Y en los femeninos tenemos dos. La y las. La, que es singular, que es de uno, y las, que es plural, que es de varios. ¿Ya? Utilizamos los artículos definidos cuando el sustantivo es conocido. Veamos algunos ejemplos. Ya. Aquí una clave muy importante. Los artículos definidos son 4, ¿cierto? El, la, los, las. Una clave. Cuando el artículo definido tenga la letra A, yo sé que es femenino. O sea, yo miro y detecto el artículo. Si tiene A, es porque es femenino. Si no tiene A, es porque es masculino. Listo. Primera clave. Segunda clave. Para determinar si es singular o si es plural. Miro el artículo definido. El, la, los, las, que son 4. Si tiene la S, si termina con S, con S, es porque es plural, habla de muchos. Si no tiene la S, es porque habla de uno, es singular. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan. Ya, vamos a los ejemplos. Los conejos, ¿cierto? Porque son más de uno, ¿cierto? En este caso son 2. Y lleva la S, ¿ven? Por eso dice los, porque son plural. Y es masculino, porque no lleva la A. Él lleva la A, no. Entonces es masculino. ¿Termina con S? No. Entonces es singular. Entonces sería masculino y singular. El mono. El elefante. Las cebras. Claro, las cebras. Este artículo es femenino porque lleva la A. Y es plural porque termina en S. Entonces es femenino y plural. Las cebras. Lo mismo acá, ¿cierto? Los pingüinos, porque los pingüinos, el león, porque no puede decir, por ejemplo, la león, o los león, o las león, ¿cierto? El león. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Y lo mismo acá. ¿Ya? Es la misma situación. ¿Ya? Luego de que ya recordamos que ya lo podemos identificar y ver cuando es masculino, cuando es femenino, cuando habla de plural y cuando es singular, también ayudándose de lo que yo les dije, de las claves, no olvidar las claves, ¿ya? Los volvemos a la clase del Leo primero. Ya, y aquí volvimos, ¿cierto?, a nuestra clase y estábamos en la actividad 5 después de la explicación de los, ¿cierto?, de los artículos definidos. Ya, entonces dice clasifica las palabras según su género y según su número. Para clasificar las palabras lo vamos a ayudar del artículo que tiene adelante. Ya, en este caso dice el chacal. El chacal, el chacal. ¿Es masculino o es femenino? Masculino, ¿cierto? Porque no lleva A, ¿cierto? Masculino. ¿Es singular o es plural? ¿Termina en S? No, ¿cierto? Entonces es singular. Entonces nosotros acá marcamos masculino con una X y singular. Listo. Pasamos a la 2. Las cañas. Miramos el artículo. Las termina en S. Ah, me doy cuenta del tiro. Entonces es plural, porque habla de hartas. ¿Lleva A? Sí, lleva A. Entonces es femenino. ¿Ya? Y así determino para abajo todos. ¿Ya? Ustedes hacen lo otro solito. Luego dice, ordena la siguiente oración. Chacal, astuto, más, fue, el, que, el cocodrilo. Tengo que ordenar porque está desordenada esta oración. Entonces lo primero, para poder ayudarle, tengo que determinar cuál palabra empieza con mayúscula. La que empieza con mayúscula, usted la identifica, él, en mayúscula. Así comienza la oración, con él. ¿Cómo termina? ¿Cuál lleva el punto? ¿Cuál palabra va acompañada de un punto? Cocodrilo. Ah, entonces esta es la última. Tengo la primera y tengo la última.
Entonces la otra la tengo que ubicar aquí en la línea para que tenga sentido la oración. ¿Ya? Va la palabra astuto. Ahí los puedo ayudar un poquito a ver de qué se tratará la oración. Ya tanto que lo hemos conversado. Y luego van a resolver el ticket de la clase, que es el ticket 91. Dice, ¿qué oración utiliza un sustantivo femenino y singular? Ya. Miren, aquí tenemos varios sustantivos. Varios sustantivos. Lo mismo de arriba casi. Chacal, cocodrilo, tenemos bosque, tenemos guarida, ¿cierto? Tenemos llamas, tenemos varios sustantivos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuál de estos sustantivos es femenino y es singular. O sea, habla de uno. ¿Cuál habla de uno y es femenino? Por ejemplo, ni chacal ni cocodrilo podrían ser. Ninguno. Porque adelante tienen él y tiene él. Y los dos son masculinos. Y dice que tiene que ser femenino. Entonces no me sirve. ¿Ya? Bosque. ¿Cuál tiene adelante? Él. ¿Él qué será? Masculino, ¿cierto? No me sirve. ¿Ya? Llamas. ¿Qué tiene adelante? Las. Ya podría ser. Es femenino. ¿Pero es singular? Ah, vale. ¿Ven? Ahí tienen que mirar bien. Y, por ejemplo, guarida. Guarida tiene una. Ese es un artículo indefinido. Ya no lo vimos también el año pasado, pero no lo estamos viendo, no lo expliqué yo porque hablamos del artículo solamente definido. ¿Ya? Y ahí buscamos cuál nos puede dar. Para ayudarle a ustedes, para ayudarles como pista, como una clave, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mirar las palabras de acá arriba, van a mirar este recuadro y van a buscar en este recuadro, cuál tiene marcada femenino y singular. ¿Cuál tiene marcado femenino y singular? La que tengan las dos X acá, tienen que buscar dónde están las dos X acá, femenino y singular, y tienen que, tal palabra es, y la buscan acá abajo y esa palabra la encierran. Búsquenla aquí arriba. Dice femenino y singular, búsquenla. ¿Cuál será femenino y singular de las que marcaron acá? Y esa la van a encerrar ahí abajo. ¿Ya? Y ahí le sacan una fotito, no solo el ticket de salida, también por favor, aparte del ticket de salida, le sacan foto de la actividad 5, que me interesa mucho ver cómo la resolvieron, y me la envían a mi WhatsApp. Ya estudiantes, a trabajar, que estén muy bien.